había una presión en mí de decir, pero Gabo no renuncia, ¿no? Gabo hace hasta lo imposible por llegar a la fecha que comprometió. Y entonces eso estaba taladrado en mi cabeza. Cuando me vi ahí dije, no quiero ser el Gabo que se le reconozca por se partió la madre a costa de cualquier cosa. Quiero ser el Gabo que se le reconozca por persiguió sus ideales y por lo que en ese momento sintió que estaba bien para él. Sí hay valor en persistir en ciertas cosas que persiguen lo que tú quieres y lo que te hace sentir bien, pero no estoy tan seguro que haya valor en perseguir algo que te destruye porque te comprometiste a hacerlo. Al haber tenido la oportunidad de escuchar a cada uno de ustedes, me da una gran perspectiva de las diferentes formas de pensar. Esa información que ustedes me han regalado y me han dado el privilegio de escuchar, no me permite definir qué está bien y está mal, pero me permitió definir cuál es mi verdadera respuesta. Y eso es parte de lo que yo he encontrado en este lugar, la oportunidad de crecimiento, desarrollo y de retarme. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con IO. Hoy no puedo presentar al invitado, porque hoy el invitado soy yo. Como invitados más bien están nuevos entrevistadores, que cambia el formato. Así que me paso a la siguiente silla, de entrevistado, no de entrevistador. Gracias, Gabo. Qué honor estar aquí en este podcast que creaste, no valga la redundancia, se llama Creo. Y bueno, estoy compartiendo la entrevista con Mau y con Frank. Gracias, chicos, igual por acompañarnos. De verdad que es un honor estar aquí. Pues nada, ¿no? Hoy te toca ser el entrevistado, mi querido Sensei Gabo. Qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto, te lo merecías y la verdad que sí. Con Frank y con Mau platicábamos y queríamos tener esta especie de entrevista, homenaje también, ¿no? Por toda la chamba que has hecho, no solo entrevistando a speakers, ¿no? En los eventos que hacemos, pero también nos has entrevistado a todos, si no me equivoco. Creo que le diste la vuelta, ¿no? A IO, a los 60 y tantos miembros que tiene hoy el capítulo y pues bueno, ¿no? Creo que has generado y agregado mucho valor. Muchos hemos escuchado gran parte de los podcasts y los que no, pues claro que los recomendamos. Gabo, para empezar, esta pregunta que se ha vuelto pues épica, ¿no? Y que todos la reconocemos, para no darle tanta vuelta. ¿Quién es Gabo? ¿Quién es Gabo? Primero me siento, antes no la voy a evadir, pero me siento con ventaja y con privilegio porque al haber tenido la oportunidad de escuchar a cada uno de ustedes, me da una gran perspectiva de las diferentes formas de pensar y formas de describirnos. Y entonces he escuchado de ustedes a alguien que se describió como su profesión, he escuchado de ustedes a alguien que se describió como sus roles, padre e hijo. He escuchado de ustedes quien dijo, soy el promedio de lo que piensa el resto de la gente de mí. He escuchado de ustedes a alguien que dijo, no lo sé, estoy por descubrirlo y no estoy seguro si lo voy a descubrir. Y esa información que ustedes me han regalado y me han dado el privilegio de escuchar, no me permite definir qué está bien y está mal, pero me permitió definir cuál es mi verdadera respuesta. Y esta pregunta que me haces, no la habría yo podido responder con claridad antes de haber empezado un podcast o un lugar como este. Y eso es parte de lo que yo he encontrado en este lugar, la oportunidad de crecimiento, desarrollo y de retarme. Y respondiendo a tu pregunta, hoy tengo dos respuestas. Una respuesta más filosófica, a lo mejor más difícil y menos congruente, pero digo, hoy soy una experiencia consciente del universo. Y esa experiencia consciente del universo está tratando de vivir más presente, está tratando de vivir más consciente, está tratando de vivir más real. Y tratando de ejemplificarlo, digo, a ver, si soy una experiencia consciente del universo, me veo como una antena, como un transmisor que está transmitiendo allá afuera lo que el universo quiere decir. Y parte de lo que he aprendido aquí, y es mucho de lo que quiero conversar, tiene que ver con mi autenticidad. Creo que como ese transmisor de
probabilidades bien difíciles que estemos existiendo en este mundo y que aquí estamos, como ese transmisor es, si yo no soy la mejor versión de mí mismo, entonces estoy trastornando el mensaje. Como una estación de radio que pones el radio y ya no se oye, ya no se escucha, y entonces estás siendo esa persona que no eres tú, estás transmitiendo un mensaje que no necesariamente tiene que ver con el habla o lo verbal, simplemente estás siendo alguien que no quiere ser. Y la otra definición creo que tiene que ver con, hoy estoy justo tratando de descubrir quién es el verdadero Gabo, separado o distanciado de lo que Gabo creía que debía ser para ser Gabo. Entonces, separar, pues Gabo es Gabo, y Gabo no tiene que ser lo que cree que debe ser, o lo que piensa que debe de ser, o lo que piensan los demás que debe ser. Interesante, ¿no? Habrá que escuchar esos 4 o 5 minutos de reflexión muy a detalle, ¿no? Porque das buenos highlights allá. Y pues bueno, creo que tienes toda la razón, Gabo, ¿no? Nos vamos llenando de paradigmas sociales, nos vamos envenenando, ¿no? Con tanta, no lo sé si las redes sociales, ¿no? Amistades que no son tan amistades, sino que quieren que tú seas cierta persona que a lo mejor no eres. Entonces me encanta lo que contestas, ¿no? Y todo esto que no se ve desde afuera es imperceptible para nosotros saberlo. Y pues nada, ¿no? Qué bueno que todas esas entrevistas han generado valor para ti, que es paradójico, ¿no? Porque lo que tú querías hacer es generar valor hacia afuera, que seguro que lo lograste, ¿no? Y creo que todos acá coincidimos con eso, pero que tú generaste mucho valor para ti mismo, pues está increíble, ¿no? Muchas felicidades por eso. Gracias. Me faltó decir una respuesta que escuché de Pastor Vico cuando le pregunté quién es Pastor Vico y me contestó, tu pregunta es una putada. Entonces, también viene esa información, ¿no? Sí. Gracias, Gabo. Frank, creo que tienes una pregunta. Sí, mira, como emprendedores, a la mayoría, por no decir a todos, nos llega un momento de cambio. ¿Qué fue lo que provocó en ti ese momento? ¿Por qué estabas pasando? O sea, ¿cuándo te viste al espejo o hiciste un momento de conciencia y dijiste, oye, me toca cambiar si es que quiero llegar al siguiente paso o etapa? ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Cómo te sentiste? Buena pregunta. Gracias, Franco. No identifico como un evento en particular, algo que transicionó mi vida y diga, me pasó esto grave o difícil que me haya hecho cambiar. Pero creo que fue la suma de muchas cosas. Y creo que dentro de la suma de muchas cosas, la primera y la principal fue la incomodidad. Y creo que cuando queremos, mi punto de vista, de cuando queremos cambiar algo que no está funcionando en nuestra vida, donde estamos tiene que ser mucho más incómodo de donde queremos estar. Y creo que ahí empezó ese momento de transición. Cuando yo empecé a tener y a reconocer esa incomodidad en mí, porque creo que el rollo era, hoy siento presión, siento carga, siento tensión muscular, siento como una fuerza que me está aprisionando, y en ese automático de hacer, no me escuchaba. Y entonces era, no hay tiempo para Gabo, no hay tiempo para escucharse, no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para reflexionar, es simplemente ejecuta. Y creo que una buena parte de mi vida, algo que dominó y que hoy sigo luchando con ello, ha sido Gabo hace para demostrar, Gabo hace para mostrar, Gabo hace para, diría... Complacer. Exacto, complacer, ¿no? Y entonces estaba yo viviendo, construyendo el Gabo de afuera, pero no el Gabo de adentro. Y entonces empezó esa incomodidad de decir, me estoy ahogando y realmente me estoy enfermando. Esta incomodidad y esta tensión empezó a generar que hoy todavía la vivo con menos intensidad, pero todavía existe una presión en la garganta, una tensión muscular, que de repente siento que me ahogo y tengo que estar pasando saliva constantemente. Me encantaba cantar y es algo que conectaba, era creo que de lo más poderoso en mí, que me conectaba a mis emociones, y ahora me cuesta trabajo y poco a poco he tratado de irlo recuperando. Entonces creo que esta transición viene de un momento de incomodidad, creo que la transición viene de edad.
me costaba trabajo creerlo también, como estos juicios y estas creencias de yo agarro mis cosas y yo estoy sólido para ir a responder contra cualquier cosa que me presente el mundo y soy el superpoderoso. Y entonces cuando viene este concepto de lo que llaman la crisis de los 40, cuando yo escucho crisis, digo, a la chingada, crisis, yo no vivo crisis, ¿no? Y le voy a dar para adelante. Pero luego empiezo a reconocer que la etiqueta que yo ponía como crisis tenía más que ver con cómo estaba yo reconociendo que mi vida estaba pasando y darme cuenta que probablemente la mitad de la vida que tenía ya la había vivido y lo que me restaba probablemente era menos del 50%. Entonces la conciencia y la reflexión de qué estoy haciendo con mi vida y qué tan auténtico estoy siendo me llevó también a buscar pues estas diferentes soluciones y no es que hoy lo haya resuelto, pero me he tratado de apoyar de muchas cosas para intentar hacer este switch del que hablabas hace un momentito. Pero la edad es la que te generó alguna angustia y te hizo... Sí, o sea, pienso que llegar, no sé en qué momento de los 40 y tantos, hoy tengo 46 años, pero pienso que en un momento reconocer y reflexionar y decir, si me da la vida otro 50%, estoy a la mitad, pero si no me da la vida otro 50%, ya pasó el 50% de mi vida. Y sin tomar en cuenta el factor de que los siguientes 50 ya no son en las condiciones, digamos, claro, ¿no? Sí. Como teníamos 20, Más óptimas. 25. Pues sí, porque Sí. si me dices, oye, son los siguientes, es el otro 50%, Sí. pero vas a empezar a revertir la edad, pues está re chingón, ¿no? Pero Claro. no es una realidad, ¿no? Como decir, Sí. llevo los 80 años, quiero vivir 20 años más, eso lo hablamos mucho nosotros en nuestro foro, Sí. ¿no? Temas de longevidad. Quiero vivir 20 años más, puta, no lo sé, güey. Yo creo que no quiero vivir 20 años más. Si las condiciones son como las personas que yo veo que van de 80 a 100, creo que no quiero. Los 80 estoy bien. Si lo pueden revertir y me siento como cuando tenía 20 años, por favor, dame 40 años más, ¿no? Es que puede ser alrededor del... se me está acabando el tiempo o ya no quiero gastar tiempo. Sí. ¿no? Entonces O yo mal creo que- invertirlo, tal mal vez, invertirlo, ¿no? ya no quiero gastarlo. De aquí en adelante sí hay cosas que no he vivido de la mejor manera o de la más íntegra, qué cosas quisiera cambiar. Claro. Y ese tema de la edad lo vi también en la edad de mis hijos, ¿no? Tengo Claro. 3 hijos, la mayor tiene 16 y entonces decir, me queda poco tiempo para que mis hijos dejen de estar prestados, ¿no? Y eventualmente pues van a hacer sus vidas y qué mejor que hagan sus vidas, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo ser la mejor versión de mí? No el mejor papá del mundo, porque entonces me volví a poner estos juicios y demostrar y voy a ser el mejor papá y voy a ser el superhéroe, que hoy sigo luchando con eso. Hoy esa visión que yo tenía, por ejemplo, de mi papá con muchísimo cariño, pero también esa visión de superhéroe y que digo, hijo, tengo que aspirar hasta allá, ¿no? Y cuando yo reconocí, podría estar repitiendo ese mismo patrón y voy a crear en mis hijos esa necesidad de tengo que aspirar a ser el superhéroe que vi en mi papá, que no llora, que no es vulnerable. Hablábamos hace un rato que es solucionador, que le avientan los problemas y entonces va y reparte soluciones. Y digo, ¿y dónde está el Gabo humano? ¿Dónde está el Gabo que duda? Ahí me lleva a la siguiente pregunta, que es el tema de qué tuviste que soltar para llegar a lo que eres hoy en día, ¿no? Yo imagino que hay muchos sacrificios, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el mayor de tus sacrificios o qué es lo que más recuerdas que tuviste que soltar? Ahorita platicaste de la cantada, ¿no? Que Sí. te conectabas emocionalmente en el tema de la cantada. Pues, ¿qué es? Sí. Y también, metiéndole un poquito de segunda a Mau, hablaste mucho del Gabo de afuera y el Gabo de adentro. O sea, esos cambios que has hecho y que soltaste, también compártenos cómo te están ayudando. Creo que tuve que soltar el control. Creo que tuve que soltar mi definición de perfección, ¿no? Porque luego no estaba yo muy claro cuando definía perfección, qué significaba, y la percepción de lo que yo definía como perfección era solo para mí, ¿no? Y entonces los demás podrían haber estado viendo algo que yo hacía, que yo creaba, que yo decía, y para mí no era suficiente. Y entonces esa constante de tratar de estar empujando hacia arriba, hacia lo que quiero lograr y hacia lo que quiero de nuevo aparentar, creo que es el control, creo que es la perfección y creo que es la constante necesidad de reconocimiento y aceptación. Y hay una línea que me ha costado trabajo como diferenciar, porque yo sí tengo recuerdos de muy chico en donde disfrutaba darme a los demás. Y creo que ese disfrutar
darme a los demás como algo que estaba en mi personalidad. Después se convirtió en Gabo disfruta ayudar, Gabo ayuda, y entonces Gabo recibe aplausos y Gabo recibe aceptación, aprobación, y entonces se creó una asociación mucho más fuerte en donde ya no solamente hacía las cosas porque disfrutaba ayudar, sino por reconocimiento. Claro, por buscar la consecuencia de qué viene después de esto que estoy haciendo, ¿no? Y entonces estar buscando los aplausos, y cuando el motor de lo que hacía fue o empezó a convertirse en lo que sucedía allá afuera, pues entonces empezó esta desconexión. Ya no es el motor del Gabo auténtico que está disfrutando su autenticidad, es el Gabo que está allá afuera. Y lo que me preguntabas, Fran, de los hábitos, o sea, creo que han sido un montón de cosas. Lectura, sin duda. Este espacio, ¿no? creo, de estar, de la oportunidad de escuchar las historias de todos y tener la perspectiva de las historias de todos, y también de alguna manera reconocer que no hay una fórmula perfecta y que no funcionan las cosas de igual para todos, y entonces que cualquier cosa que yo quisiera construir es algo que yo estaba construyendo y que no tenía nada que ver con las vidas y la forma en la que cada quien tiene su propia perspectiva. Entonces, tener un espacio como este, leer las amistades, el espacio que tenemos entre nosotros, tanto en los grupos que llamamos grupos de foro, como en los espacios donde no es un grupo de foro, pero la amistad es tan estrecha y tan profunda que podemos hablar libremente como si estuviéramos en foro. Y estar consciente, uno de los retos que creo que ha sido más fuerte en mi vida es esta desconexión con mis emociones, con dejarme sentir, con llorar, y creo que viene de diferentes razones. Una de ellas es probablemente en mi infancia o en mi juventud construí estas máscaras porque me ayudaron a prevenirme del peligro, ¿no? entre los compañeros, entre las situaciones que sucedían, y entonces construí esta versión de Gabo o esta máscara que funcionó en aquel entonces, pero que estaba desconectada de mis emociones, o la fui desconectando de mis emociones. Y pasan los años y dejé de reconocer o reflexionar que esa herramienta, que fue muy útil en ese entonces, ya no me servía, ya no tenía ningún sentido. Y entonces, actualmente, reconectar con mis emociones, ver una película y empezar a estar más consciente. Creo que ese ha sido una de las claves. Veo una película, empiezo a sentir tristeza y viene esta reacción automática corporal de reprimir, ¿no? Y entonces ahora más bien la reconozco, como si hubiera un Gabo desde afuera diciendo, a ver, güey, ¿qué estás sintiendo, no? ¿Dónde lo estás sintiendo? Experiméntalo, vívelo, y por ahí empieza a salir una lagrimita y digo, bueno, ya di un pasito hacia adelante. Qué bueno, porque nacemos, cuando nacemos llorando, nacemos Sí. desde el plano de las emociones, diría Ramta, ¿no? Sí. Y las vamos perdiendo, ¿no? Poco a poco, por eso que dices, ¿no? Por consecuencias, a lo mejor sociales, Gabo, ¿no? Tiene que ver con complacer, con que no me vean débil, con no mostrarme vulnerable, ¿no? Mencionabas temas de la vulnerabilidad, y sí, creo que todo esto que dices, ¿no? Lleva una dosis de carga social, y que mientras más tratamos de complacer a los demás, mientras más decimos que sí a la gente y no a nosotros, más nos alejamos o más nos olvidamos de quiénes somos, ¿no? Y pues por ende no puedes tener una vida plena, no puedes tener una vida como tú la quieres 100%, porque estás en otro papel que no es el que tú de verdad sientes que quieres ser, ¿no? Yo me puse la palabra, en esto que dijiste, me traicioné. Cada vez que hice algo que estaba alejado de lo que yo deseaba, de lo que yo quería, de lo que me conectaba. Dame un ejemplo, como por ejemplo ir a cenar, ¿no? No tienes ganas, pero antes decías que sí y luego no. ¿Es un ejemplo así de burdo o qué? ¿Cuál es un ejemplo? Ese es un ejemplo, o hacer cosas, por ejemplo, cenar puede ser uno, sin embargo puede haber cosas en la vida diaria como pareja o como amigos en donde la asociación de no puedes ser egoísta, date a los demás, ve por los demás. Y entonces me desconectaba de algo que yo ya sentía, me hacía sentir incómodo, ¿no? Me hacía sentir incómodo, sí voy a hacer esto, ¿y por qué lo voy a hacer? Porque no puedes ser egoísta, ¿no? Pero yo ya sentía esa incomodidad, y el problema de esa incomodidad es que se empezaba a acumular. Era la incomodidad de la mañana, y la del mediodía, y la de la tarde, y la de la noche. Era la frustración. Y entonces ya al término del día, era un Gabo que ya no disfrutaba. Sí, hay una línea muy delgadita, ¿no? Entre reconocerte como una persona de servicio, sí, y dejar de ser ese servicio para complacer a todo el mundo y decir que sí a todos, ¿no? Con tal de pertenecer, encajar, bla, bla.
Muy difícil de reconocer eso. Mucho lo que decía Franco, ¿no? El tema de la conciencia, es que el término buca, ¿no? Que hace mucho salió en la guerra, que todos creen que nacen en la milicia y dicen vamos a atacar ¿cómo se llama? A ciertos enemigos. No empieces, Mau, con la guerra, por favor. Y ya cuando hiciste todo el plan, pues los chinitos o los vietnamitas o todo te salió por otro lado. Entonces, todo lo que planeaste no sirve. Entonces, por eso buca es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, la gente no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces, no nos enseñan nunca a que la verdad, lo único que cambia, lo único constante es el cambio. Entonces, pues, por eso no me gusta mucho. Oye, Gabo, antes de hacerte una pregunta más, construyendo sobre lo que dice Mau, tienes tus niños, ¿no? Tus hijos, tu familia. Sí. Compartes eso con ellos, porque si no, pues todos los niños no están expuestos a vivir lo que nosotros como adultos vivimos, que hoy entendemos mucho mejor y que nadie les enseña en las escuelas. No hay una materia, como dice Mau, no, ¿quién nos enseña esto? ¿Quién nos enseña a defendernos de la volatilidad, de no estar complaciendo a todo el mundo, de no caer en estar en el teléfono todo el día, ¿no? Ver películas y algo que te dejó de llamar la atención y enseguida agarras el celular y te desconectas y por eso no lloramos. ¿Cómo transmites eso a tus hijos? Ahora empiezo con eso, pero estoy en este momento en la etapa donde empezar a compartir con mis hijos tiene que ver con esta autenticidad mía, en lugar de ser Gabo el que les está explicando teóricamente lo que no había funcionado y lo que hoy funciona. Entonces ya no es la teoría, es llegar con ellos y ya no soy el papá superhéroe. Ya no quiero ser el papá superhéroe, ya no quiero ser la pareja o el compañero superhéroe, ya no quiero ser el líder en el negocio superhéroe, ¿no? Ya no quiero ser el hijo superhéroe, el amigo superhéroe, quiero ser Gabo, ¿no? Quiero ser auténtico, y creo que el primer paso es llegar con mis hijos y ser auténtico y que vean mi papá es humano, ¿no? Mi papá duda, ¿no? Mi papá llora, a mi papá le resultan difíciles ciertas cosas, y creo que el primer paso para poderle enseñar algo de esto a mis hijos es con mi propio ejemplo. Muy bien, felicidades. Sí, sobre todo en la parte de que tú comentas. Yo creo que los niños aprenden más a través del ejemplo. O sea, y después de la explicación. Decirle, oye, pues está bien sentirse así, está bien llorar, está bien querer abrazar a alguien, ¿okay? Porque no creo que son emociones que vamos perdiendo, sino las ocultamos. Y como tú dices, ocultar así esa pequeña incomodidad o esas ganas de realmente querer ser real, porque pues, dice, vamos, llegamos a esta vida llorando, ¿entiendes? Llegamos a esta vida lleno de emociones. O sea, nosotros aprendemos a través del ejemplo. Hay un experimento donde ponen a niños y le ponen a animales al lado que nosotros coincidimos como que son peligrosos, y los niños jugando con ellos, porque no han aprendido que pueden ser peligrosos, para ver no pueden serlo. Entonces yo creo que es algo muy real y muy fuerte que quieras vivir a través del ejemplo, porque creo que ese es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, decir, oye, mira, está bien ser así. O sea, no porque sí, yo soy el que tengo que proveer, yo soy el que tengo que dar, el que tengo que luchar, pero también está mi parte humana, ¿me entiendes? Que esa parte humana, quieras o no, llevamos siglos donde nos han dicho está mal sentir, está mal esto. ¿Por qué? Porque lo ven como un signo de debilidad. Yo creo que eres más fuerte al aceptar que eres débil, porque te reconoces, pero no quiere decir que seas débil. Pues por otro lado también está el ego, ¿no? Tampoco hay que entrar en el ego, ¿no? Sí. Ahora, el ego, desde mi punto de vista, siempre va a existir. Claro, sí. Ahora, creo hay un que grado lo difícil, de ego, ¿no? Claro, hay un grado de ego, pero lo difícil es las decisiones en consecuencia que estás tomando, ¿vienen por el ego o vienen por tu autenticidad, ¿no? Y entonces, no, pues tomé una decisión influenciada por el ego. Creo que el problema es, o la posible solución es empezar a estar consciente que esa decisión que tomé tenía que ver por un tema de ego, pero no por mi autenticidad. Y quitando el ego, ya no sé, ¿vas tú o voy yo? Oye, A ver, ya te hago, construyendo sobre ellos, ¿no? Hablabas de debilidad y otros factores que no necesariamente están bien explicados como debilidad, ¿no? Sino como vulnerabilidad.
Creo que, como dice Frank, es fortaleza, ¿no? Ser vulnerable, mostrarte que puedes ser débil, está bien, no pasa nada, ¿no? Así como me puedo mostrar de repente muy fuerte, pues también me puedo mostrar débil y no pasa nada, ¿no? Pero hablando de vulnerabilidad, Gabo, que has tocado el tema, dice Brené Brown que la medida más precisa de coraje es la vulnerabilidad, ¿no? Mientras más vulnerable eres, más coraje puedes tener en ti. ¿Qué parte de ti es la que te ha costado más aceptar? ¿Hay algo que no te guste? ¿Hay algo donde te sientas verdaderamente vulnerable? Esto es casi un deep dive, ¿no? De nuestros foros. ¿Qué parte de ti no te ha gustado aceptar o te ha costado trabajo aceptar? Cuéntame un poco de eso. Yo creo que una es la que mencionaba hace un momento sobre hoy me está costando trabajo no poder conectar con mis emociones con el nivel de profundidad que me gustaría, y está siendo un desafío constante, un reto constante. Y lo otro creo que tiene que ver con cómo voy construyendo creencias, juicios, paradigmas en mi vida. Y creo que el reto no ha sido aprender que hay otras formas de hacer las cosas. Creo que eso se queda en el plano racional o lógico. Creo que el reto ha sido cómo desaprendo lo que aprendí para entonces empezar a llenar esos espacios con cosas nuevas. Y vivimos un ejemplo hace poco que me hiciste favor de escucharme en un desafío de una decisión, en donde en esta decisión para mí yo me comprometí a hacer algo hasta cierta fecha, pero ese algo ya no lo estoy disfrutando, ¿no? Ya me está costando mucho trabajo. Y entonces había una presión en mí de decir, pero Gabo no renuncia, ¿no? Gabo hace hasta lo imposible por llegar a la fecha que comprometió. Y entonces eso estaba taladrado en mi cabeza. Y en esta plática o en esta conversación que tuvimos, empiezo a reconocer y digo, a ver qué es más valioso y qué es más auténtico. Que Gabo se ha visto allá afuera y mí mismo como Gabo se quedó ahí hasta el final. Aguantó vara. Aguantó vara. Llegó madreado, güey, ¿no? Acabado, desgastado, pero aguantó vara, ¿no? Sí. O Gabo persiguió sus ideales y lo que le hacía más sentido y tomó la decisión que debía tomar. Y entonces cuando me vi ahí dije, no quiero ser el Gabo que se le reconozca se partió la madre a costa de cualquier cosa. Quiero ser el Gabo que se le reconozca por persiguió sus ideales y por lo que en ese momento sintió que estaba bien para él. Este libro se lo recomiendo mucho, se llama El Verbo de las Culturas. Dice que nosotros los mexicanos, nuestro verbo, y esto lo usan para marketing, nuestro verbo es aguantar. Y no tiene por qué ser así, no tenemos, me encanta que lo digas, no tenemos por qué aguantar, ¿no? Creo que hay un paradigma social importante sobre ello y pues no sé, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, yo pienso en hasta que la muerte los separe, puta güey, pero ya no nos soportamos, sí. ¿No? Pues no, mejor separémonos. Ya antes. Estamos muertos, pero aquí en vida, güey. No, sí. Entonces, no hay que llegar hasta allá, ¿no? Hay que aprender a reconocernos y sentir, mostrarnos vulnerables y decir, espera, yo no aguanto, no tengo por qué aguantar algo con lo que no estoy de acuerdo, solo por el hecho de que los demás digan, pues ahí está Gabo. No, güey, primero te dices que sí a ti, otra vez. Y ahí está la diferencia en ese tema, ¿no? Hasta hay ejercicios de persistencia, ¿no? En decir, a ver, es que hazte estos ejercicios para que aguantes vara, ¿no? Y para que llegues... Sí, pero ¿para qué? ¿O cuál es el objetivo? Claro. ¿Qué te va a traer, no? Creo que sí hay valor en persistir en ciertas cosas que persiguen lo que tú quieres y lo que te hace sentir bien, pero no estoy tan seguro que haya valor en perseguir algo que te destruye porque te comprometiste a hacerlo. Correcto. De acuerdo contigo. Si viene la destrucción, ¿no? Porque el ejercicio es mucha constancia. Sí. Y tiene resultados, pero sí no hay. Sí. Estoy de acuerdo. Oye, y rascándole un poquito más a esto que estamos en la parte de vulnerabilidad, lo que dices del reconocimiento. O sea, me quedé ahorita con la parte de que antes el Gabo buscaba el reconocimiento de los demás para sentirse bien, ¿entiendes? Pero a lo mejor no va a haber ese reconocimiento de los demás porque llegaste a tus ideales, sino que realmente es tu propio reconocimiento el que dice, me apegué a lo que yo creé, independientemente, porque todos van a opinar, ¿okay? Todos van a decir, oye, ¿por qué no llegaste a la fecha? Que no sé. Todos siempre tienen una opinión, pero creo que lo más importante es ser auténtico, decir, lo que importa primero soy yo. Y eso va muy anudando en todas las relaciones donde dicen, oye, soy codependiente o la pareja, pero cuando realmente nos enfocamos en nosotros mismos, en la parte, si lo quieres ver el ego positivo, tú dices, primero voy yo, ¿entiendes? O sea, el ego puede ser negativo, pero también puede ser positivo, decir, oye, pues me reconozco que esto es lo que quiero. Y si a los de al lado no les interesa, no les importa, o opinan lo diferente, pues
es la opinión de ellos. ¿Estás de Sí. acuerdo? O sea, Me acordé. Relativa. Exacto, es relativo. Ahorita que decías eso me acordé que te metes a Google Reviews y buscas las pirámides de Egipto y encuentras reviews de 1 estrella porque hay gente que dice esto está mal construido, ¿no? Está chueco, ¿no? Entonces no vas a agradar a todos, güey, ¿no? Ahí está la evidencia. Yo lo quería un poquito más alto. Exacto, sí. No tapó el sol, ¿no? Así es. Oye, mira, y esto de... Ya pasando un poquito al tema de IO. Cuando te conocimos, o sea, cuando yo te conocí, nos habías comentado que habías estado en IO en México, ¿ok? Y después te habías retirado, o sea, te habías dado como un tiempo. Y estando acá en Mérida fue que dijiste, oye, pues le voy a volver a entrar. ¿Qué fue lo que hizo que quieras volver a entrar? Algo que ya te habías retirado, si lo quieres ver así. La comunidad. Creo que el poder de la comunidad y el poder de la enseñanza que tiene la comunidad. Y hablo desde los amigos que se construyen en esta comunidad hasta los no tan amigos que terminan también siendo maestros de qué cosas tengo que aprender o qué cosas tengo que entender que hoy no estoy viendo y que me está costando trabajo relacionarme con alguien. Y veo que la comunidad, pienso que es algo muy primitivo y ese algo muy primitivo es desde mucho tiempo atrás. La comunidad nos ayudó a subsistir porque el que vivía solo, pues probablemente se lo devoraban los tigres, ¿no? El que vivía en comunidad, pues no solamente tenía las posibilidades de supervivencia, sino además de construir algo sobre la experiencia de los demás. Y creo que ahí, para mí, ahí es donde ha estado el valor de estar aquí. Y sí fue un antes y un después. Yo tengo aquí en Mérida 8 años. Me tocó el momento de pandemia, pero llegué antes de pandemia y si de por sí no había relaciones, no tenía yo una comunidad o un ecosistema, cuando llega la pandemia, pues las posibilidades de ese ecosistema desaparecieron, ¿no? Nulas, ¿no? Un año y pico. Y cuando viene la oportunidad de IO, mi vida cambia radicalmente en términos de comunidad. Hasta el nivel de hoy me he complicado en decidir qué de todas estas cosas que hay disponibles voy a querer seguir haciendo o puedo seguir haciendo para tratar de seguir encontrando un balance. Entonces, el valor de la amistad de cada uno de ustedes, el valor que ustedes mismos hayan levantado la mano para decir vamos a hacer este espacio para que podamos ahora escuchar tu mensaje, eso es lo que para mí ha sido más potente. Y digamos que todos, por eso estamos aquí, pues de alguna u otra forma, en el homenaje a ahora tú, que seas el entrevistado. La verdad estábamos muy entusiasmados, Genaro, Franco y yo, porque decíamos, wow, o sea, la realidad es que es un gran trabajo, ¿no? Lo que se ha desarrollado. Y creo que te involucraste mucho con todos los empresarios, todo el mundo te quiere, todo el mundo se expresa maravilla de ti, porque pues, la realidad es que creo que ahí se notan los valores y los principios que se han forjado en ti, ¿no? Y una gran pregunta a todo esto es, somos empresarios, tenemos toda la chamba del mundo, el mundo está cambiando, primero pandemia, luego ahora la inteligencia artificial y 1000 cosas, siempre estamos ocupados, además eres un gran padre de familia, nos consta. Gracias. Y de repente se te ocurre decir, voy a hacer el podcast, creo, ¿no? Que el buen Juan Carlos por ahí contribuyó también en el nombre, etcétera. Pero, ¿por qué decidiste hacer, creo? Sí, ahorita voy a hacer trampa porque me voy a ayudar ahorita de un librito que, por cierto, creo que hace falta que escribas. Pero creo que una de las primeras razones, y no sé si es un común denominador de los emprendedores, es la poca capacidad de estar quietos. Estar creando, construyendo y construyendo sobre lo ya construido y desbaratar y volver a construir. Entonces, creo que esa necesidad de disfrutar estar construyendo algo, creo que está relacionada. Lo otro se alineó con un momento de mi vida donde me parecía importante empezar a aprender a ser un mejor comunicador. Y creo que exponerme aquí a las cámaras, a las luces, al equipo, a la gente, me empezó a forzar y obligar a cómo comunicas un mejor mensaje y cómo creas este espacio. ¿Reemplazó el canto?
A lo mejor sí, no puedo cantar, entonces voy a hablar y voy a preguntar, voy a hacerle preguntas a la gente, ¿no? Muy bien. ¿Me puedes pasar un librito que está ahí? Gracias. Ese. O aviéntalo si quieres. Por cierto, es todo nuestro staff que siempre ha estado muy comprometido. Gracias, Mike. Sí, caray. Esto, digo, para no aburrir. Aquí está lo que escribiste, Genaro, fue de los primeros episodios. Esto tiene más o menos un año. Yo no lo voy a leer todo, pero la primera hoja la escribí yo, hablando de Creo, y pongo: Creo nació de la emoción y el reto de comenzar algo desde cero, de retarme a aprender, a comunicar mejor y a guiar conversaciones que dejen huella. Ser host es también ser aprendiz, y en cada episodio me llevo tanto como lo compartido. Este espacio lo imagino como una especie de fogata, en medio del camino, un lugar donde cada invitado puede detenerse, mirar desde dentro y sí, compartir lo que lo hace más humano, más allá de lo que todos afuera ven. Historias que al ser escuchadas puedan seguir como la luz, la semilla o el espejo para que alguien más lo tome en su propia travesía. Si Creo logra inspirar, acompañar o provocar reflexión en quienes lo escuchan, entonces habría cumplido su propósito. No solo contar historias, sino ayudar a otros a escribir sus propias historias con más conciencia, valentía y amor. Muy bien. Increíble. Felicidades, Gabo. Sí, ¿no? Creo que has hecho una labor extraordinaria, ¿no? Con esta fogata, como tú la describes, y que genuinamente así se siente, ¿no? Un espacio cálido, íntimo, que se presta, ¿no? Para hablar no solo de los emprendimientos y qué más hicimos y demás, sino de quiénes verdaderamente somos, ¿no? Atrás de esas personas que los ves como líderes, pero que no necesariamente quieren, ¿sabes?, ser el líder como tú lo acabas de mencionar, ¿no? A veces atrás de ese liderazgo, atrás de ese emprendimiento, hay muchas chingas, ¿no? Hay muchas horas de trabajo. Una vez me preguntaron, oye, ¿y cuánto les pagan por hacer esto? Es voluntariado. Sí. ¿Sí o no? ¿Cuánto les pagan? ¿No? Y bueno, gracias a los tres, ¿no? De verdad que ha sido una plática muy amena, muy bonita, ¿no? Que estemos aquí, creo que coincidimos, es un honor poder entrevistarte, ¿no? Gracias, amigos. Creo, esta fogata que tú desarrollaste, ¿no? Que vino de tu idea, de tus principios, de los valores, de esa comunidad que empezamos a formar hace un poco más de 2 años, ¿no? Creo que acá vemos puros miembros fundadores, ¿no? Sí. Empezamos 6, 7, ¿no? Y hoy somos 60 y tantos en 2 años, ¿no? Por supuesto, un gran trabajo de todos, ¿no? De todas las sillas, no quiero mencionar nombres porque todos han hecho un gran trabajo. ¿Cuántos entrevistados de los llevas total en Creo? Llevamos 33. Wow. 32. 32 con 32 más los speakers. Ya con los speakers. Ya con los speakers. Sí. Wow. Increíble. Pues sí, Sí, ¿no? Es una chambota, ¿no? De a 3 por mes más o menos, ¿no? Sí. Muy bien. Y Gabo, empezamos a darle cierre al capítulo de hoy contigo. Hablemos un poco de la identidad que se ha creado, porque por supuesto que pensamos, todos los que te hemos escuchado, claro que pensamos que eres un gran comunicador y que sabes cómo ir desmenuzando, no ir quitando las capas a lo que venimos acá de repente a decir, bueno, me voy a entrevistar yo como emprendedor, claro, súper chingón. Y cuando te das cuenta que no es que no sea así, no es que no seamos capaces y demás, pero que somos algo más que emprendedores, ¿no? Y de hecho mucho más que emprendedores, y tú lo has logrado muy bien, y se ha creado una identidad atrás de todo eso, ¿no? Algo que nació hace algún tiempo, algunos meses, y me gustaría que nos platicaras de este proyecto que se llama Origen. Uh-huh. ¿Por qué se llama Origen? ¿De dónde nace Origen? ¿Qué piensas con Origen? ¿Te trae recuerdos de algo? ¿Se llama Origen por alguna razón? Danos un poquito de panorama sobre esto. Sí, el nombre Origen sale para mí de esa asociación con un nombre primitivo, donde es los inicios, o de dónde venimos, o de dónde empezamos. Y Mau describía hace un momento, creo que fuiste tú quien comentaste, nacimos llorando. Y entonces, en una experiencia de estas transformadoras en el camino, pues voy viendo cómo lo que fue sucediendo en mi vida fue separándome del origen. Y entonces busco crear este nuevo proyecto
que tenga la intención de ayudarme como una herramienta a regresar a ese origen y entonces entender qué es lo verdaderamente importante en esta vida, qué es lo verdaderamente valioso en esta vida y cómo regresamos todos quienes hemos vivido o hemos pasado por un proceso donde de repente volteamos y nos sentimos alejados de ese centro, de ese origen, de lo que fuimos en nuestra niñez, de lo que realmente disfrutamos. En un momento me sentí retado de crear este espacio o este nuevo programa o este nuevo podcast, porque empecé otra vez con esta idea de ¿y quién soy yo para crear este lugar? Gabo va a tener que decir epifanías para que la gente se transforme. Y luego regresé otra vez a este plano y dije, este espacio no es para enseñar, este espacio es para que yo pueda seguir aprendiendo y para que quien quiera participar pueda seguir aprendiendo y para que quienes quieran escuchar puedan seguir aprendiendo y sea un espacio como de fogata, como de compañía, pero ahora sobre esa travesía de la vida donde de repente nos sentimos desconectados y aunque pareciera que lo tenemos todo, hay algo que nos hace sentir incómodos o incompletos porque no estamos conectados con nuestro centro o con nuestro origen. Y de ahí sale este proyecto. Necesitamos más de esos proyectos, ¿no? Para ese impacto que has logrado, ¿no? Y que quieres seguir impactando en la gente, en nosotros quienes te escuchamos. Creo que has logrado una audiencia muy bonita. No sé qué tan numerosa sea, pero creo que conociéndote no es el fin que tener una audiencia de cantidad, sino audiencia de calidad, porque seguramente que eso se va a transmitir con otras generaciones, ¿no? Ya sea familia o no, creo que Origen va a cumplir su cometido. Sí. Yo, pues nada, Gabo, mil gracias. Primero que nada, gracias por tu amistad. Lo mismo para ustedes. Por supuesto, chicos. ¿Por la amistad o por estar aquí? Por las dos, por la amistad. Por la amistad y por estar aquí. Creo que gratis, ¿eh? No les vamos a pagar. No les vamos a dar presupuesto para pagarles. No, pero verdaderamente ha sido un súper viaje, ¿no? Estar en Creo. Y pues nada, de verdad que mil felicidades. Has hecho un trabajo extraordinario. Me atrevo a decirlo, ¿no? A nombre de IO Mérida y de muchos otros capítulos, porque sé que has inspirado a otros capítulos a iniciar sus propios podcasts, ¿no? Y te han hablado y has hecho recomendaciones. Verdaderamente has hecho un trabajo extraordinario con el equipo de Focaliza que está aquí presente, ¿no? Así que lo mejor para ti, para tu familia, lo mejor para Origen también. Pues estamos para servirte como tú lo has hecho con nosotros. Gracias, amigo. Gracias a los tres. Y pues vamos a Origen para seguir. Eso. Vamos a conocer Origen, rollo. Entonces. Gracias. Muy bien, felicidades. Gracias a los tres. Gracias a todos ustedes.